Muy bien, vamos a continuar con los puntos relacionados a Immanuel Kant. Ese impacto de la epistemología contemporánea, lo relacionado a Immanuel Kant. Según Guyer, Kant inauguró una nueva forma de pensar, la epistemología como una crítica de las condiciones de posibilidad del conocimiento, lo que implica investigar no solo qué conocemos, sino cómo es posible conocer. Este enfoque crítico sigue vigente en debates actuales sobre la ciencia, la percepción, la inteligencia artificial y la mente. En el contexto contemporáneo, autores como Longueness han destacado la relevancia del pensamiento kantiano para analizar los procesos de categorización en la cognición humana y los límites del conocimiento en la era digital. Asimismo, el enfoque kantiano se ha revalorizado en estudios sobre epistemología naturalizada y neurociencia cognitiva, donde se investiga cómo la estructura cerebral condiciona la experiencia del mundo. Epistemología contemporánea, positivismo, constructivismo y posmodernidad. La epistemología contemporánea se caracteriza por una diversificación de enfoques, donde las discusiones sobre el conocimiento ya no ignoran únicamente en torno a la razón o la experiencia, sino también sobre el papel del lenguaje, el contexto histórico, la estructura del poder, los procesos de construcción social de la realidad. Tres corrientes destacan por su influencia en los siglos XX y XXI: el positivismo, el constructivismo, la epistemología posmoderna. Cada una plantea una forma distinta de entender qué es el conocimiento, cómo se valida y cuál es su alcance en la ciencia y la sociedad. Pues positivismo, el conocimiento como hecho verificable. El positivismo sostiene que el conocimiento válido es aquel que puede ser verificado empíricamente y formulado a través del lenguaje lógico y matemático. Esta corriente fue consolidada por el Círculo de Viena en las primeras décadas del siglo XX, bajo la influencia de autores como Moritz Skrillich, Rudolf Carnap y Otto Neurath. Defendían una epistemología centrada en la observación, la experimentación y la lógica formal, incluyendo en la ciencia todas las afirmaciones metafísicas. El positivismo lógico sostiene que las proposiciones científicas deben de cumplir con el principio de verificabilidad, es decir, ser confirmables por la experiencia. Esta visión inspiró el desarrollo del método hipotético deductivo y de las ciencias naturales modernas. Posteriormente, Karl Popper reformuló esta postura proponiendo el criterio de falsabilidad, según el cual una teoría científica es válida si puede ser refutada por la experiencia. Aunque el positivismo ha sido criticado por su excesiva rigidez, su influencia persiste en la investigación cuantitativa, en la filosofía analítica y en los criterios de evidencia empírica usados en disciplinas como la medicina, la economía y la ingeniería. Constructivismo, el conocimiento como construcción social. El constructivismo epistemológico postula que el conocimiento no es no es una simple representación objetiva del mundo, sino una construcción activa del sujeto, mediada por la cultura, el lenguaje y la interacción social. Este enfoque se desarrolló a lo largo del siglo XX con aportes de autores como Jan Piaget, Lev Vygotsky, Thomas Kuhn, Ernst von Glassenfeld. Desde la perspectiva de Piaget, el conocimiento es el resultado de un proceso de equilibración entre asimilación y acomodación, mediante el cual el sujeto construye estructuras cognitivas cada vez más complejas. Por su parte, Vygotsky enfatiza la importancia del contexto sociocultural en el desarrollo del pensamiento, especialmente el lenguaje y la mediación simbólica. En el ámbito de la ciencia, Kuhn propuso que el conocimiento científico se desarrolla a través de revoluciones paradigmáticas, donde los científicos, en función de convenciones compartidas, interpretan la realidad según marcos epistémicos que pueden cambiar radicalmente. Esta visión pone en cuestión la idea de progreso lineal en la ciencia. Adicionalmente, introduce el concepto de de las revoluciones científicas. El constructivismo ha sido fundamental en el ámbito educativo, pues reconoce que el aprendizaje no consiste en la mera transmisión de datos, sino en la construcción activa del conocimiento por parte del estudiante, con el docente como mediador. La epistemología posmoderna, surgida en la segunda mitad del siglo XX, critica los grandes relatos modernos sobre el conocimiento, la verdad universal y el sujeto racional, inspirada en autores como Michael Foucault
Jean-François Lyotard y Jacques Derrida, esta corriente pone en duda la objetividad y la neutralidad de la ciencia y denuncia su vinculación con la estructura del poder, ¿verdad? De su relación a la epistemología posmoderna, cuestionamiento de la verdad del sujeto. Lyotard, en La condición posmoderna, afirma que el saber científico ha perdido su legitimidad como metarrelato universal, dando paso a una pluralidad de narrativas fragmentarias. En esta línea, Foucault introduce el concepto de saber-poder, señalando que todo conocimiento está imbricado en relaciones de dominio, denominación y exclusión. Desde esta perspectiva, el conocimiento ya no se concibe como una representación objetiva del mundo, sino una construcción discursiva situada en la que influyen factores históricos, lingüísticos, culturales y políticos. El lenguaje no refleja la realidad, sino que la construye y la condiciona. Aunque ha sido criticado por su relativismo epistemológico, el posmodernismo ha influido en áreas como la educación crítica, los estudios culturales, la teoría feminista, la epistemología decolonial, promoviendo una mayor sensibilidad hacia la diversidad epistémica. Problemas fundamentales de la epistemología, que es el conocimiento. El conocimiento ha sido una de las preocupaciones centrales de la filosofía desde sus inicios. Tradicionalmente se ha definido como creencias verdaderas justificadas, una concepción que tiene sus raíces en Platón y que fue retomada por numerosos filósofos modernos. Desde esta perspectiva clásica, para que una persona sepa algo, debe cumplirse tres condiciones: que lo crea, creencia; que sea verdad, verdad; que tenga razones o evidencias suficientes para creerlo, justificación. No obstante, esta condición fue desafiada por el problema de Gettier, quien presentó casos en los que una persona tiene una creencia verdadera, justificada, pero que no parece tener conocimiento genuino. Esto ha dado lugar a múltiples debates sobre las necesidades de incluir condiciones adicionales, como la fiabilidad, la sensibilidad a la verdad o incluso el contexto social del sujeto epistémico. Hoy en día, el conocimiento se entiende de manera más dinámica, considerando no solo sus condiciones formales, sino también sus dimensiones contextuales, sociales, tecnológicas y éticas, especialmente ante fenómenos como la sobreinformación, la inteligencia artificial y la posverdad. Fuentes del conocimiento: razón, experiencia e intuición. Las principales fuentes del conocimiento han sido debatidas por siglos. Tradicionalmente se reconocen tres: la razón, el racionalismo. El racionalismo sostiene que el conocimiento se origina en el pensamiento puro, independiente de la experiencia. Filósofos como Descartes, Leibniz y Spinoza definieron que existen ideas innatas y principios lógicos a partir de los cuales es posible deducir verdades universales. La matemática y la lógica son ejemplos paradigmáticos de este tipo de conocimientos. La experiencia, empirismo. El empirismo, en cambio, afirma que todo conocimiento proviene de la experiencia sensible. Luke, Beckley y Hume sostuvieron que la mente es una tabula rasa y que todas las nuestras ideas derivan de impresiones sensoriales. Este enfoque fue clave en el desarrollo del método científico moderno. La intuición. La intuición es considerada una fuente no mediada de conocimiento. Puede entenderse como una forma de acceso inmediato a ciertas verdades, sin la intervención del razonamiento discursivo. Desde el pensamiento clásico, como el nous aristotélico, hasta enfoques fenomenológicos y pragmatistas. La intuición es reconocida en la toma de decisiones complejas, el conocimiento moral y el conocimiento tácito. En la epistemología contemporánea se han incorporado otras fuentes como el testimonio, el consenso experto o incluso algoritmos y sistemas inteligentes, lo que amplía el espectro del análisis epistemológico. Justificación del conocimiento. Uno de los grandes retos de la epistemología es determinar cómo justificamos nuestras creencias y qué criterios usamos para distinguir las verdades de las falsas. Entre los principales enfoques se encuentran: coherencia. Una creencia es verdad si encaja lógicamente dentro de los sistemas coherentes de creencias. Es el criterio preferido en teorías racionalistas y holísticas. Correspondencia. Una afirmación es verdadera si corresponde con los hechos o la realidad objetiva. Es el criterio clásico de las ciencias empíricas. Pragmatismo. Una proposición es verdadera si funciona en la práctica y es útil o resuelve un problema.
Esta concepción fue desarrollada por Peirce, James y Dewey. Consenso se considera verdadero lo que es aceptado por una comunidad epistémica en condiciones ideales de diálogo. Con esto concluimos esta cápsula. Continuamos con el tema de los siguientes.